Hola, buenas tardes y bienvenido a las prácticas de URCREA. En el día de hoy vamos a encontrar los tres médicos que hacen parte de la práctica de las clínicas de URCREA. Tenemos aquí a mi derecha a la doctora Cintia Mejía, a mi izquierda a la doctora María Lourdes Flores y al doctor Carlos Maquita Nakano. Bienvenido a los tres. Les quiero dar unos minutos para que se presenten para quien nos está escuchando. Empezamos con Cintia. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Cintia Mejía García, soy especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en biología de la reproducción humana. Llevo laborando en URCREA cerca de 10 años, actualmente tengo el cargo de directora del programa de donación y preservación de la fertilidad. He sido autora de algunos libros, de algunos artículos en revistas médicas y también coautora de guías de práctica clínica. Tengo una maestría en Administración y Dirección en Salud y estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Cintia. Lourdes. Hola, yo soy la doctora María de Lourdes Flores Islas. Tengo más de 15 años dedicándome al área de la reproducción. Soy ginecóloga, bióloga de la reproducción. ¿Qué más les platico de mí? Tengo también una maestría en gestión sanitaria. ¿Cuántos años en la clínica? Específicamente en la clínica, 16, más o menos, como 16 años. Ya empecé a hacer, ¿no? Ay. Ya, está bien. Pero Empecé muy joven. Hay peor. Doctor Maquita, ¿cuántos años en la clínica? Muchos, todos. Yo soy el doctor Carlos Maquita Nakano, director de URCREA Medicina Reproductiva, y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo soy ginecobstetra y también me he dedicado al área de biología de la reproducción los últimos 34 años de mi vida. Así es que pues tenemos ya un tiempecito haciendo estas cosas. Excelente. Bueno, ya conocen nuestros tres médicos. Me presento también. Soy Vicente, encargado del programa de pacientes también, y a quien pueden dirigirse cuando van por las páginas de ur-crea.mx. Doctor Maquita, ¿nos puede hablar de la misión, ya que fue el fundador de esta clínica? ¿Cuál era su visión? Bueno, vamos a dar un poquito de contexto histórico. Los tratamientos de reproducción en el mundo han avanzado mucho, pero son relativamente jóvenes. El primer bebé que nació por reproducción asistida fue en 1978 y a México llegaron estos tratamientos más o menos en los años 90, 91, 92. Yo en ese tiempo terminé mi especialidad y me empecé a dedicar a la reproducción porque era un tema muy nuevo. Entonces, a partir de estos años y en 1996, yo hice mi primer tratamiento de fertilización in vitro, y a partir de esa fecha, la idea de nuestra clínica, que fue fundada en el 99, fue ofrecer todos los servicios de medicina reproductiva bajo un mismo techo, haciéndolos accesibles al mayor número de población, pero con el toque personal y humano que nos debe caracterizar o distinguir del resto de las especialidades y del resto de las clínicas. Que eso es parte de nuestra vocación y parte de nuestra visión de ofrecer este tipo de servicios. Sí, creo que, y lo dice así como muy simplemente, pero creo que es muy importante decir que una clínica de medicina reproductiva finalmente aporta mucha felicidad y crea familia, ¿no? Estamos en un ambiente donde solemos tener más felicidad que temas de enfermedades como puede ser en otras clínicas, así que es importante generar esta empatía para que los pacientes puedan venir. Doctora Cintia, a estos pacientes, hay unos que vienen porque ya finalmente tienen un problema de infertilidad, otros no saben mucho de fertilidad, pero ¿qué les podríamos decir sobre las buenas prácticas en prevención y cuidado de su reproducción, de su aparato de fertilidad? Esta es una pregunta muy interesante, Vincent, porque precisamente cuando decidimos tener una familia hay que preverlo desde 3 meses antes. Recomendamos realizar ciertas prácticas y adquirir ciertos hábitos saludables para favorecer la fertilidad. Yo podría mencionarte desde llevar una adecuada alimentación, sobre todo una alimentación balanceada, una alimentación bien distribuida, más bien rica en frutas, en verduras, en proteínas, y eliminar aquellos alimentos que son ricos en grasas, en azúcares, puesto que afectan tanto la producción como la calidad tanto de los espermatozoides y de los ovocitos.
También incluiría un régimen de ejercicio, sobre todo aeróbico, regular, que favorece además la circulación sanguínea y que esto también nos favorece las tasas de implantación embrionaria. Obviamente hay que eliminar desde 3 meses previos hábitos dañinos como pueden ser el tabaco, el alcohol o ciertas drogas, que no solamente repercuten en la fertilidad, sino que también pueden aumentar las tasas de pérdidas en el primer trimestre del embarazo. Y algo bien importante y bien frecuente que vemos en infertilidad son los niveles de estrés. Sé que es un poco difícil controlarlos, pero siempre recomendamos llevar un manejo con técnicas de relajación, yoga, meditación, respiración, que nos ayude a enfrentar este tratamiento de la mejor manera, de la forma emocional. Perfecto, escucharon, ¿eh? Mucho cuidado que tenemos que tomar antes de iniciar los tratamientos de fertilidad. Y perdóname, yo agregaría algo bien importante. Siempre hay que ir a una consulta preconcepcional. La gente cree en automático que puede tener hijos. Es decir, desde que nacemos y estamos creciendo nos dicen que vamos a tener hijos. Y cuando te enfrentas a la realidad es cuando empieza a haber problemas y se enoja la gente. Entonces, antes de que pase ese lapso y que sucedan estas cosas, acudan antes. Ya decidí que me voy a embarazar con mi esposa o mi esposo, entonces vamos a una consulta de una evaluación previa después de todo lo que dijo Cintia. Sí, son varios puntos que vamos a retocar un poco sobre también los perfiles de estos pacientes que vienen a la clínica. Ahora que está hablando justamente de consultas, diagnóstico, ¿cómo diferenciaría una clínica de reproducción asistida de una clínica de medicina reproductiva como URCRA puede ser? Bueno, es una buena pregunta porque hoy en día, y creo que nos van a creer e entender muchos de nuestros pacientes que nos ven ahora, es que uno va a los consultorios, a los centros de reproducción y básicamente te ofrecen un tratamiento de fertilización in vitro por un costo, por el que sea, diferentes costos que te pueden dar. Pero realmente pocas clínicas y pocos centros y pocos médicos te ofrecen primero un diagnóstico. Creo que la parte importante es saber primero por qué no te has podido embarazar y entonces a partir de ahí ofrecer un plan de trabajo, un plan de tratamiento, porque cada pareja, cada paciente, cada persona tiene problemas diferentes. Entonces, teniendo el diagnóstico correcto, ofreces el tratamiento correcto. Y no es lo mismo hacer reproducción asistida para todos los pacientes que ofrecer esto de hacer medicina reproductiva para hacer el diagnóstico correcto en el menor tiempo posible y con darles el pronóstico más real posible. Muy bien. Y hablando de la clínica, justamente ya cuando vienen estos pacientes, que ya empezamos a hacerle diagnóstico, ¿qué ofrecen en la clínica? ¿Qué tipo de tratamiento, diagnóstico, técnicas? ¿Qué es un tratamiento? ¿Qué es una técnica? Esto puede ser un poco palabras bárbaras, ¿no? Complicadas de entender para quien nos escucha. Bueno, lo que yo les explique, lo que les voy a explicar es qué pueden esperar al venir a consulta con nosotros. En primer lugar, conocerlos, saber su caso, un caso en particular, el caso de su pareja, ¿ok? Porque no va a ser el mismo su caso que el de la pareja que vi en la mañana o el que voy a ver en la tarde. Cada pareja es individual. Entonces tiene que recibir un trato personalizado, ¿ok? Queremos conocer su caso, diagnosticarlo, como bien lo mencionó el doctor, en el menor tiempo posible. Tampoco vamos a eternizarnos pidiendo 20.000 estudios, simplemente los que son puntuales para cada cosa y que nos permiten a nosotros llegar a un diagnóstico en el menor tiempo posible. Después de esto, ofrecer el panorama, explicarles cuál es el problema, ¿ok? Una pareja que entiende su padecimiento, sea cual sea, es una pareja que tiene un paso adelante que el resto. ¿Okay? Que entienda cuál es la problemática y el por qué no se ha podido dar un embarazo de manera natural. Una vez teniendo esto, entonces ofrecemos los tratamientos que tenemos disponibles. Como bien se mencionó, no todo es in vitro, ¿okay? Y eso tiene que ser algo que quede muy claro en todas las parejas. Hay parejas que necesitan una cirugía y con eso pueden lograr un embarazo posterior de manera natural. Hay parejas que necesitan un simple antibiótico, ¿okay? Porque tenían una infección que les impedía ser papás. Entonces, se les da el antibiótico y se embarazan. Hay parejas o casos un poquito más difíciles que realmente van a requerir una técnica de reproducción asistida, de las cuales ofrecemos las de baja complejidad y las de alta complejidad. Dentro de las de baja complejidad tenemos lo que es el coito programado y las inseminaciones. El coito programado es
Únicamente supervisar la ovulación, reforzarla en caso de que se necesite y decirles qué días son los más fértiles para que se pueda lograr el embarazo de la forma más natural posible. Un segundo punto, que son las inseminaciones, es reforzar de igual forma la ovulación, pero en lugar de decirles cuáles son los días más fértiles, empleamos esos días que son fértiles para colocar la muestra de semen dentro del útero de la mujer que va a embarazarse. Estas son las técnicas que llamamos de baja complejidad. Y bueno, tenemos también las técnicas de alta complejidad, como la fertilización in vitro, lo que conocemos como ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del esperma dentro del óvulo. Y estas, bueno, son un poco más complejas porque requieren más tecnología, requieren un poco más de invasión a la pareja, y con invasión me refiero a que vas a tener que ponerte medicamentos un poco más fuertes, por así llamarlos, ¿ok? Vas a sentir un poco más de incomodidad, vas a estar un poquito más inflamada, hasta que se extraen los óvulos. La fertilización in vitro es reforzar esa ovulación a tal grado de que en lugar de que se produzca 1 o 2 óvulos, como en el caso de la baja complejidad, logremos tener entre 8 y 14, 15 óvulos para que podamos extraerlos del cuerpo y llevarlos al laboratorio, donde en primer lugar vamos a observarlos, vamos a ver la calidad que tienen esas células y las vamos a fertilizar con la muestra de la pareja. En el caso de las parejas que tienen una pareja masculina, en el caso de las que necesitan muestra de banco, se recurre también a la muestra de banco, se escoge, se toma la muestra de semen, se prepara y de ahí seleccionamos el espermatozoide que va a colocarse en cada uno de los óvulos. ¿Okay? De esa forma logramos que se fertilice y vigilamos el desarrollo y crecimiento de los embriones. La meta es lograr embriones que sobrevivan en el laboratorio hasta 5 días, que son los que van a dar una mayor probabilidad de embarazo. ¿Okay? Acompañarlos en este paso, explicarles cada una de las técnicas, cuándo, por qué y para quién están diseñadas. ¿Okay? Eso es lo que pueden esperar de nosotros, un trato individualizado para cada caso y un trato personal y humano. Muy bien, creo que, bueno, ahí entremos a mucha técnica, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes ya están un poco perdidos. Lo importante que podemos destacar de esta conversación es que hay técnicas para todos. Y dentro de lo que son técnicas para todos, también hay unas que son más accesibles que otras. Y por eso es importante acudir a una clínica como Recrea, que propone medicina reproductiva. ¿Por qué? Porque del diagnóstico elegimos el mejor método. No se trata del más caro, se trata del mejor método para su caso. Si seguimos en este concepto de que tenemos mucho para ofrecer, doctora Cintia, ¿cuáles son los perfiles de la gente que acude a la clínica? ¿Quién van a ver con más frecuencia? ¿Cómo vienen? ¿Cuáles son los puntos comunes? Pues mira, indudablemente creo que un mayor porcentaje de pacientes que nos visitan son mujeres mayores de 38, de 40 años, que acuden pues solicitando información sobre cómo lograr el embarazo. Aquí es muy importante, es una población en la que nos enfocamos porque justamente por la edad tenemos un reloj biológico que a estas alturas pues la reserva ovárica está disminuida. Y entonces se nos complica un poco más lograr el embarazo con los óvulos propios. Sin embargo, tenemos varios tratamientos, hay varias opciones que podemos ofrecer para estos casos. Pero no es únicamente el tipo de pacientes que nos visitan. La realidad es que vemos desde mujeres solas que no tienen una pareja o que no desean tener una pareja, que quieren vivir la maternidad de forma sola. Y también contamos con opciones para este tipo de casos. Contamos con parejas del mismo sexo, parejas de lesbianas, parejas homosexuales, que también, como ya lo mencionábamos, contamos con banco de óvulos, con banco de semen, que son opciones que nos permiten lograr una familia sin la necesidad de tener el prototipo indicado, ¿no? O el prototipo que todos conocemos. Entonces también muchas veces nos hemos encontrado con jóvenes profesionistas, universitarias, estudiantes, que en este momento no desean ser madres, pero que en un futuro lo están considerando. Y para ellas ofertamos la preservación de la fertilidad, es decir, un tratamiento en el cual pueden congelar sus óvulos para mantenerlos saludables con la edad que actualmente tienen, para utilizarlos en un futuro, conservando la calidad de la ovulación y por lo tanto logrando unas mejores tasas de éxito.
Excelente. Este último punto es un punto casi de tendencia societal, ¿no? Hablamos de mujeres cerca de 35, 38 años que todavía no se han decidido por ser mamá o no tienen parejas y quieren y están felices de haber conservado su fertilidad muy temprano. Porque si no, cuando llegamos a los 38, lo mencionaste, Cintia, de la reserva ovárica, es decir, la cantidad de ovocitos disponibles ya bajó, y bajó a veces a un punto de ser escasez y no hay suficiente para poder permitir una fertilidad propia. De lo cual yo les recomiendo mucho acudir a estas clínicas como las nuestras de UR Crea para hacer este diagnóstico lo suficiente temprano para siempre tener una buena idea de lo que es su reserva ovárica. Mujeres, entre el momento que empieza su menstruación hasta estos 38, 40 años que ya casi no tienen ovocitos, ha pasado tiempo. Con una simple prueba de hormona antimülleriana pueden saber cuál es su reserva ovárica y si todavía son fértiles. Estos son temas de sociedad, son temas que pueden hablar también en su compañía para ver si acaso algunas de su compañía donde trabajan están cubriendo o apoyándolos para hacer esta preservación de la fertilidad. En un diagnóstico concreto, de hecho, cuando acuden a una clínica puede pasar muchas cosas, pero Carlos, has inventado una palabra para hacer este diagnóstico que la gente tiene que recordar, el Kutomo. Que no es una palabra japonesa, como uno podría pensar, ¿no? Ya por las orígenes del doctor. Pero Kutomo, ¿qué es esto? ¿Y qué debe de recordar una paciente que va a la clínica? Y si dice al doctor, quiero mi Kutomo, ¿qué le va a hacer? Bueno, Kutomo es una palabra, es una mnemotecnia que creamos hace algunos años, bueno, ya muchísimos años, que son las iniciales de todos los factores que están involucrados en la fertilidad. Y este proceso del Kutomo implica que recordemos siempre todos los estudios que les tenemos que hacer a todas las parejas que acuden porque tienen un problema de infertilidad. Desde el C, que es el cuello del útero, la U, que es el útero, la T de trompas, la O de ovarios, la M de factor masculino, y la última O es de factores varios que pueden estar involucrados. La idea es que desde el inicio que hacemos una historia clínica, recordemos siempre que lo más importante es darles un diagnóstico. Esa es la parte importante. Bien lo dijo la doctora Flores. No se trata de ofrecer in vitro a todo. Es más, les voy a decir algo. La mayoría de las parejas no necesitan un in vitro. Esa es la realidad. Con tratamientos, a veces con cirugías, tratamientos hormonales o alguna otra cosa más sencilla, el 60% de las parejas se pueden embarazar sin tener que llegar a un tratamiento de alta complejidad. Entonces, la palabra Kutomo nos obliga a siempre pensar en el diagnóstico. Bueno, hemos hablado de diagnóstico, de técnicas, de los tratamientos que ofrecemos. ¿Alguna situación que se recuerde, doctora Flores, complicada, que son difíciles de atender? Casos complejos. Recuerdo el caso de una pareja joven, realmente ya con un hijo, una niña. Se acercan a mi consulta, venían de otro centro de reproducción donde ellos querían el Family Balance, ya tenían una niña, estaban buscando el niño. En esa clínica no querían realizar la selección de sexo. Vinieron conmigo, dije, bueno, podemos intentarlo, vamos a realizarlo. Se hace una primer técnica. Ellos querían 100% de garantía que fuera el sexo que ellos querían, para eso estaban pidiendo la técnica. Y si queremos el 100% de selección de sexo, forzosamente tenemos que hacer un cariotipo al embrión para saber realmente el sexo que tiene, ¿ok? Recuerdo que hicimos un primer in vitro, ella joven, 32 años, él también joven, sin ningún otro factor. Se les hizo el estudio, el Kutomo, se completó, ninguna cosa rara. Perfecto, hago el primer in vitro, extraigo los óvulos, se fertilizan, se mandan a estudio con diagnóstico preimplantación y sorpresa, los embriones que se lograron fueron 5, 6, todos con anomalías cromosómicas. Cabe mencionar que esta pareja había intentado embarazarse, había tenido 2 pérdidas después de la niña.
pero ella lo achacaba a que no se había cuidado, a que había tenido una infección, que de repente se cayó, que perdió el embarazo. Bueno, no había nada claro en ese momento. Y sorpresa, todos los embriones anómalos. Para explicárselo, pues era difícil porque es una situación totalmente anómala. No lo esperábamos en una pareja joven y sin ningún factor de riesgo. Entonces, se los explicas. Cuando tú sabes explicarle a la paciente cuál es el problema que tiene, a veces lo más difícil es decirle que haga un segundo intento. Uh-huh. Creo que es una parte bien complicada cuando tenemos una beta negativa. Decirles que a veces es pura estadística y que ellos estuvieron en el lado malo, bueno, es difícil. Pero bueno, en este caso explicarles el por qué también era un poco más difícil, ¿no? Entonces, pero platiqué con ellos, les expliqué en la situación cómo estaba y ellos aceptaron hacerse un segundo in vitro. Volvimos a hacerlo, y ni modo, era buscar hasta que saliera un embrión sano. Hizo un segundo in vitro, obtuvimos en este caso un bebé del sexo femenino. Ellos querían niño. Se guardó, ella dijo, doctora, yo quiero tener ese bebé, guárdelo, vamos por un tercer in vitro. En el tercero, para no hacerles el cuento largo, salió el niño sano, pero dentro de 4 o 5 embriones anómalos también. Entonces, tenía yo ya una niña sana, un niño sano, vamos a proceder a colocarlos y felizmente está embarazada. Gemelitos, está con 22 semanas de embarazo, están felices. Ha sido un embarazo con un poquito de tropiezos porque sí ha tenido amenazas de aborto y es un embarazo que estamos cuidando, pero así colgados todos de la lámpara. Entonces, cada semana es un logro. Exactamente, hasta que lleguemos a tener a esos bebés fuera. El reto para mí como médico es acompañarlos hasta el final y entregarles 2 bebés que se lleven a casa en perfectas condiciones. Es un reto, pero estamos en esto. Bueno, yo creo que este caso, que es un caso dentro de muchos, nos recuerda que las estadísticas no siempre son fáciles, ¿no? Y la compatibilidad entre los seres humanos no siempre son fáciles. A veces sí hay dificultades entre ovocitos y semen que no son tan compatibles y nos pueden llevar a muchos intentos hasta lograr el embarazo que estamos buscando. Justamente cuando hablamos de compatibilidad e incompatibilidad, cuando hablamos de dificultades, a veces lo hemos dicho, de tener ovocitos, hay soluciones. Y la solución es que recurrimos a donación, es decir, de ovocitos que fueron donados por mujeres o semen donado por hombres. ¿Cómo acontece eso? ¿De dónde viene todo esto? Pues mira, parte de este programa que dirijo, me encanta porque es brindar esperanza, ¿no? A los hombres, a las mujeres. Creo que son 3 áreas bien importantes. Número 1, enfocarnos en ofrecer o en decir, en informar que hay opciones para esas mujeres en donde la calidad ovárica o la reserva ovárica está disminuida o está afectada. La verdad es que recurrir a la donación de óvulos es la mejor opción porque las tasas de embarazo son sumamente altas. En los casos en donde tenemos también que difundir una cultura de donación de óvulos hacia las mujeres jóvenes, es decir, informarles claramente en qué consiste este programa, invitarlas a participar, porque con su ayuda logramos formar familias. Es un acto voluntario, altruista y que, bueno, nos deja muchas satisfacciones a todos. Y finalmente, el último punto de la preservación de la fertilidad, bueno, pues difundir en mujeres jóvenes que tienen esta opción de congelar a sus óvulos. Actualmente estamos trabajando muy de la mano con un banco de óvulos, Criogam, que justamente tenemos el objetivo de realizar los procedimientos bajo estándares de calidad, bajo estándares de seguridad y de ética, cumpliendo con el anonimato y pues sobre todo preservando la identidad tanto de las donantes como de los receptores. Excelente, yo creo que tendremos una práctica de Uerecrea a este propósito. Bueno, ya llegamos casi al fin de esta entrevista de nuestros doctores de Uerecrea, así que les voy a pedir cada uno en muy pocas palabras que nos digan cómo consideran que se diferencia Uerecrea de otros sitios de atención de reproducción. Doctora Flores.
La principal diferencia en UR-CREA es que no todo es, que hacemos medicina reproductiva. Ese es el punto de este centro de reproducción. Y esto, medicina reproductiva, abarca cirugía, como les mencionaba, tratamientos médicos, me refiero a médicos con medicamento, no con tratamientos o técnicas, ¿okay? Sino simplemente la toma de un antibiótico, de un hormonal, y que somos con un trato personalizado, individualizado para cada caso, comprometiéndonos a resolverlo dentro de nuestras posibilidades y a que por nuestra puerta salga una nueva familia. ¿Cintia? Mira, yo creo que algo que nos marca muy bien la diferencia de UR-CREA con otros centros es el acompañamiento que damos a los pacientes. Además de ser un trato personalizado, creo que todos tenemos en común la empatía hacia las personas que nos visitan y no manejamos pacientes por números o por apellidos. Nosotros hablamos de Alejandra, hablamos de Marta, hablamos de Hilda y con cada uno de los casos nos comprometemos, damos seguimiento, informamos claramente y hacemos esa atención individualizada y personalizada. Excelente, gracias Cintia. Y para cerrar, bueno, Carlos. vamos a hablar otra vez y cerrando con la misión, ¿no? Y bueno, resumiendo nuevamente, pues UR-CREA Medicina Reproductiva ofrece esos servicios de medicina reproductiva tecnológicamente de vanguardia, accesibles, que eso es lo que buscamos mucho, y con trato personal y humano. Y yo agregaría lo que siempre les decimos a las pacientes o a las parejas: todos podemos ser papás. Así fue el título de un libro que escribimos hace algunos años, pero esto es importante porque siempre hay opciones. A veces no es la que uno quiere, pero siempre hay opciones para tener hijos. Muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez en las prácticas de UR-CREA. Les recuerdo que nos pueden encontrar en ur-crea.mx para encontrar todas las prácticas que más estamos dando.